¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Bueno, pues ya estamos aquí en otro vídeo de noticias y tela lo que se ha acumulado en las últimas semanas, Tenemos un montón de información por contar, así que vamos a dividir el vídeo de noticias en 4 partes. Al final no sé dónde vamos a llegar. Bueno, en esta primera parte lo que vamos a analizar son los contratos y los lanzamientos de SpaceX en las últimas semanas. Bueno, tranquilos, solo lo más destacado. Así que bueno, sin más, vamos a ello. Liftoff. El número de contratos que entran en las arcas de la compañía sigue creciendo. Sin duda, el más importante de las últimas semanas, y quizás el más importante del año, ha sido el adjudicado por la NASA para construir el módulo lunar de la misión Artemisa 4 en 2027, fecha que por cierto no se cree nadie. En realidad, más que un nuevo contrato, se trata de la ampliación del contrato existente de 2.900 millones de dólares, que consistía en el desarrollo del módulo lunar basado en la Starship e incluía una misión de demostración no tripulada y una misión tripulada a la Luna en el marco de la misión Artemisa 3. Esta modificación añade otros 1.150 millones de dólares al presupuesto, superando, por tanto, los 4.000 millones de dólares en total. Está claro que SpaceX le ha dado la vuelta al panorama aeroespacial, y de hecho, por primera vez en la historia de la compañía de Elon Musk, es el mayor contratista privado de la NASA, por encima de grandes dinosaurios como Boeing o Lockheed Martin. Pero la compañía de Elon Musk también quiere reinar en el mercado de los lanzamientos de pequeñas cargas. Para ello, ha recortado los precios de su programa Rideshare. Ya sabéis, los lanzamientos de las misiones Transporter a modo de autobús con destino a la órbita baja. Ahora ya puede contratarse directamente desde la web un lanzamiento de cargas de un mínimo de 50 kilos a un precio de 5.500 dólares por kilo. Así, si tenéis un satélite de este peso, SpaceX te lo pone en órbita por 275.000 dólares, un precio extremadamente competitivo. Toda esta demostración de poderío podría incrementarse si, finalmente, SpaceX consigue poner en servicio su sistema Starship Super Heavy. Tanto es así que incluso Amazon estaría barajando el uso de dicho lanzador para poner en órbita parte de su constelación de satélites Kuiper, competencia de Starlink. Incluso si los lanzadores que la compañía de Jeff Bezos ha contratado se siguen retrasando, ya sabéis, el Vulcan de ULA, el Ariane 6 europeo o el propio New Glenn de Blue Origin, podría considerar la opción de contratar al mismísimo Falcon Heavy. Ya que hablamos del Falcon Heavy, comentar que parece que este año no veremos más misiones de este coloso. Sin embargo, el año que viene podríamos disfrutar de hasta 5 lanzamientos de esta bestia, 2 de ellos en enero. A principios de año tendríamos la misión comercial Viasat 3 y la misión para la Fuerza Espacial Estadounidense USSF-67, esta última parecida a la reciente misión USSF-44 que repasaremos a continuación. Más adelante tendríamos las misiones Júpiter 3, cuyo retraso, por cierto, ha obligado a Maxar Technologies, el fabricante, a compensar económicamente a EcoStart, el operador, y la misión USSF-52. Finalmente, a pesar de los problemas que la NASA está teniendo con la sonda, en octubre tendríamos el lanzamiento de la sonda Psyche al asteroide metálico del mismo nombre. Este retraso, se debería haber lanzado este año, ha provocado como daño colateral que el desarrollo de la sonda Veritas a Venus haya sido congelado hasta el 2025 para asignar más recursos a Psyche. Otro efecto no deseado de los retrasos ha sido que la sonda Janus, que iba a ser lanzada como carga secundaria con destino a otro sistema binario de asteroides, no va a poder volar ya que las nuevas fechas impiden que pueda alcanzar su objetivo, así que habrá que buscar nuevos destinos para este vehículo. Cambiando de tercio, aprovechando el veto a Rusia y los retrasos en la puesta en servicio del lanzador Ariane 6, el Falcon 9 se está haciendo con nuevos contratos de la Agencia Espacial Europea. En concreto, la ESA ha seleccionado el caballo de batalla de los de Hawthorne para lanzar las misiones Euclid en 2023 y Hera en 2024. La primera se trata de un telescopio espacial que se situará en el punto de Lagrange L2, entre la Tierra y el Sol, mientras que la segunda consiste en una sonda destinada a estudiar con precisión y detalle los efectos del impacto de la sonda DART, también lanzada por un Falcon 9, en el sistema binario de asteroides Didymos y Dimorphos. En cuanto al manifiesto actual, tenemos algunos retrasos como el de la misión O3B M-Power, que debía lanzarse este mes pero que ha caído definitivamente a principios del año que viene, o recientemente el de la misión Starlink 2-4, cuyo lanzamiento era inminente, pero parece que el último encendido estático de la primera etapa B-1061, con 10 vuelos a sus espaldas, ha arrojado dudas a los técnicos que quieren estudiar los datos con detenimiento. Aún así, además de los 5 lanzamientos que llevamos este mes de noviembre, SpaceX tiene previstas 2 misiones más del Falcon 9 antes del 30 de noviembre, la misión Hakuto R a la Luna, el 30 de noviembre, y la misión Starlink 2-4 si se disipan las dudas respecto al encendido estático que hemos comentado. El récord de lanzamientos en un mes, que actualmente es de 6, podría caer.
Lo que sabemos seguro es que si no se produce, no será porque falten segundas etapas, ya que recientemente SpaceX ha anunciado que ya fabricaron el motor Merlin 1D optimizado para el vacío número 200 y la segunda etapa correspondiente. Recordad que estos componentes son los únicos que no se reutilizan en un Falcon 9. Bien, vamos a repasar los detalles más importantes de los últimos lanzamientos de SpaceX desde el último vídeo de noticias. Octubre finalizó con 2 misiones Starlink destinadas a poblar la capa 4 de la constelación, lo que supuso igualar el récord de lanzamientos en un mes con 6. La primera de ellas, la misión Starlink 4-36, se produjo el 20 de octubre desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, en Florida, y supuso batir el récord de 2 lanzamientos consecutivos más rápidos desde la misma rampa, ya que habían pasado solo 5 días, 9 horas y 28 minutos desde que la misión Hotbird 13F despegase desde ese mismo emplazamiento. La primera etapa, encargada de poner en órbita 54 satélites más de la megaconstelación de SpaceX, la B-1062, protagonista también de misiones tan icónicas como la Inspiration 4 o la AX-1, llegaba a la cifra redonda de las 10 reutilizaciones, y por supuesto sería recuperada de nuevo con éxito por la barcaza Asok. También las 2 mitades de la cofia eran reutilizadas, pero esta vez solo una de las mitades pudo ser pescada del mar intacta por el barco de soporte Bob. El lanzamiento se produjo de nuevo sin incidencias, y con la precisión y la magnífica cobertura audiovisual a las que nos tienen acostumbrados los chicos de Elon Musk. A destacar la fase final del aterrizaje de la primera etapa sobre la barcaza, que pudo verse sin cortes y en todo su esplendor. Una locura. La segunda de las misiones Starlink se produjo la madrugada del 27 al 28 de octubre hora española, tarde del 27 de octubre en la rampa SLC-4E de la base aérea de Vandenberg, en California, en la costa oeste de los Estados Unidos. Esta vez se pondrían en órbita 53 satélites más de la constelación Starlink, a bordo de la primera etapa B-1063, que volaba por 8ª vez y que fue recuperada con éxito por la barcaza Osiris. Por cierto, esta primera etapa fue la protagonista del lanzamiento de la misión DART, que impactó con el asteroide Dimorphos recientemente. Al parecer, las 2 mitades de la cofia también eran reutilizadas, pero se desconoce si pudieron ser recuperadas con éxito por el barco de soporte GoQuest. El atardecer en la zona y la ausencia de la esperada niebla que suele ser habitual en la costa oeste californiana nos proporcionó imágenes espectaculares del lanzamiento, entre ellas las típicas medusas en el cielo, formadas por los gases de escape. Como no podía ser de otra forma, de nuevo tuvimos una misión completamente nominal con un aterrizaje espectacular, en directo y sin cortes de la primera etapa. Uno no se cansa de verlo. SpaceX ha lanzado ya 3.558 satélites de esta infraestructura, de los cuales 3.271 siguen en órbita y 2.875 se encuentran ya operativos en sus emplazamientos finales. Recordad que el objetivo de esta primera fase de la generación 1 es completar una constelación de 4.408 satélites distribuidos en 5 capas. De hecho, se estima que quedan unos 25 lanzamientos para finalizar el despliegue, así que el año que viene podría estar 100% operativa. Una de las misiones más esperadas se produjo por fin el 1 de noviembre, ni más ni menos que el regreso, en su 4º vuelo y después de más de 3 años inactivo, del que hasta hace unos días, luego hablamos del SLS, era el lanzador más potente en servicio del mundo, el Falcon Heavy. Después de un impecable encendido estático en los días previos de sus 27 motores Merlin 1D, fue trasladado de nuevo al edificio de integración para colocarle la carga militar clasificada secreta consistente en varios satélites y al menos 2 plataformas o etapas propulsivas. El día 31 de octubre volvía de nuevo a la rampa de lanzamiento LC-39A y era colocado en posición vertical, listo para el despegue. Se trataba de la misión número 50 este año de la compañía, y ni qué decir tiene que todo el mundo estaba ansioso por ver ese espectacular doble aterrizaje de los propulsores laterales en las plataformas LZ-1 y LZ-2 de Cabo Cañaveral. Las primeras etapas utilizadas, todas nuevas, eran la B-1064, B-1065 y la central B-1066, que, debido a lo exigente de la misión, sería desechada. Así que no equiparía, entre otras cosas, ni las rejillas aerodinámicas de titanio ni el tren de aterrizaje. También las 2 mitades de la cofia eran nuevas, así como, evidentemente, la segunda etapa, que iba recubierta por una franja oscura a la altura del depósito de queroseno para evitar que éste se congelase durante las 6 horas de trayecto antes del último encendido de su motor. Y es que el objetivo era dejar la carga útil directamente en órbita geoestacionaria, lo que suponía todo un reto ya que la convertía en una de las misiones más complejas operadas por SpaceX hasta la fecha. El lanzamiento fue algo deslucido, debido a la niebla que cubría la zona, pero una vez en vuelo pudimos disfrutar de algunas imágenes con cámara telescópica impresionantes. La separación de los impulsores laterales también fue un momento espectacular, que además se produjo sin ninguna incidencia. Mientras seguía en funcionamiento la etapa central, pudimos ver telemetría tanto de las etapas laterales, compartida, como del impulsor central. Pero una vez se produjo el apagado de los motores de la etapa central y la separación de la segunda etapa, nos quedamos solo con la telemetría de los impulsores laterales.
Habría estado bien poder ver la telemetría del impulsor central, e incluso imágenes del mismo, hasta su desintegración en la atmósfera. Por supuesto, las imágenes del doble aterrizaje fueron totalmente alucinantes, e incluso pudimos ver el encendido de aterrizaje de uno de los vehículos desde las cámaras onboard del otro. No sé si esto estaba preparado, pero fue épico. Por supuesto, no vimos imágenes de los diversos encendidos de la segunda etapa y aún menos de la liberación de las diversas cargas transportadas. Cosas de los militares y las misiones secretas y clasificadas. Por cierto, las dos mitades de la cofia también fueron recuperadas con éxito mediante el barco de soporte Dock, y además esta recuperación se produjo a más de 1400 kilómetros de la costa, un nuevo récord para la compañía. Después del lanzamiento del Falcon Heavy, con el que SpaceX había inaugurado el mes de noviembre, la compañía de Elon Musk ha realizado 4 nuevas misiones comerciales. La primera de ellas, la Hotbird 13G, fue lanzada el 3 de noviembre desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, en Florida. El objetivo era poner en órbita de transferencia geoestacionaria el satélite de comunicaciones Hotbird 13G, de unos 4.500 kilos de peso, construido por Airbus Defence and Space y operado por la ESA y Eutelsat. La primera etapa utilizada fue la B-1067, que volaba por séptima vez, entre ellas 2 misiones tripuladas, la Cryo 3 y la Cryo 4, y 2 de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional, la CRS-22 y la CRS-25, y que sería recuperada con éxito por la barcaza JRTI. Asimismo, las 2 mitades de la cofia eran reutilizadas, y también serían recuperadas con éxito por el barco de soporte Bob. El lanzamiento nocturno se llevó a cabo con la fluidez habitual y supuso el número 160 consecutivo sin fallos para la compañía, una marca que supone un récord a nivel mundial. A destacar de nuevo el aterrizaje en la barcaza y que esta vez sí pudimos ver imágenes tanto del segundo encendido del motor de la segunda etapa como de la liberación final del satélite, que nos dejó imágenes espectaculares de la Tierra desde una altura de más de 1200 kilómetros en su viaje hacia la órbita geoestacionaria. Después de varios retrasos debidos al huracán Nicole, el 12 de noviembre se lanzaba la misión comercial Intelsat Galaxy 31 y 32. El objetivo era poner en órbita de transferencia geoestacionaria 2 satélites de telecomunicaciones de 3.500 kilos de peso cada uno llamados Galaxy 31 y Galaxy 32. Estos satélites forman parte de un grupo de 6 construidos por Maxar Technologies y Northrop Grumman, 4 y 2 respectivamente, y operados por Intelsat. La primera etapa utilizada fue la B-1051, que volaba por 14ª vez, y que sería retirada en dicha misión, con lo cual no equiparía el hardware destinado a la recuperación como las rejillas o el tren de aterrizaje. La misión más icónica de este vehículo fue la DM-1, en la que por primera vez se lanzó una Crew Dragon no tripulada con destino a la Estación Espacial Internacional. Las 2 mitades de la cofia eran reutilizadas, pero al parecer solo una pudo ser recuperada con éxito por el barco de soporte Bob. Por supuesto, en este lanzamiento no tuvimos el aterrizaje de la primera etapa, pero a cambio pudimos ver tanto el segundo encendido del motor de la segunda etapa como la liberación de los 2 satélites gemelos. La tercera misión fue la Eutelsat 10B, lanzada la madrugada del 22 al 23 de noviembre, después de un aborto el día anterior debido a la necesidad de hacer más comprobaciones sobre la carga útil. La misión consistió en poner en órbita de transferencia geoestacionaria supersíncrona un satélite de comunicaciones de 4.500 kilos de peso destinado a dar servicio a todo tipo de tráfico aéreo y marítimo. Igual que en la misión anterior, la primera etapa, la B-1049, la más antigua de la flota en servicio, no sería recuperada para aprovechar al máximo las capacidades del Falcon 9 y poder ahorrar al satélite un gasto de combustible extra para circularizar su órbita. Por cierto, el satélite era completamente eléctrico e impulsado mediante propulsión iónica. A pesar de que las condiciones meteorológicas no eran ideales, finalmente la misión pudo lanzarse sin problemas, y tuvimos otro comportamiento impecable del Falcon 9, sin aterrizaje de la primera etapa, pero con segundo encendido del motor de la segunda etapa y liberación del satélite en directo. Las que sí retornaron a Port Cañaveral fueron las 2 mitades de la cofia, que lo hicieron a bordo del barco de soporte Dock. Finalmente, el 26 de noviembre, después de abortar el lanzamiento unos días antes debido a las condiciones meteorológicas, SpaceX llevó a cabo para la NASA la misión de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional CRS-26. El objetivo, por supuesto, es enviar varias toneladas de suministros, herramientas, materiales y experimentos, entre ellos un nuevo par de paneles solares enrollables y rosa, destinados a aumentar el suministro eléctrico de la estación. El lanzamiento se llevó a cabo desde la rampa LC-39A del Kennedy Space Center, en Florida, a cargo de la primera etapa B-1076, que volaba por primera vez. De hecho, todo el vehículo era nuevo, incluso la cápsula Dragon 2 C-211, y por supuesto la segunda etapa. El lanzamiento transcurrió como de costumbre con la precisión de un reloj suizo, así que la primera etapa aterrizó con suavidad sobre la barcaza JRTI y la segunda liberó con éxito la cápsula en la órbita prevista. Fue el lanzamiento número 54 de este año y el 196 de la historia de la compañía, los últimos 163 sin fallos, además del aterrizaje con éxito número 154, los 79 últimos sin fallo. SpaceX es una apisonadora.
Muchas gracias por ver este vídeo. Bueno, si os ha gustado ya sabéis, like, comentarios, etcétera. Todo eso que es gratis pero ayuda mucho. Ya sabéis que esta es la primera parte del vídeo de noticias, así que hay 3 más por ahí en el canal. Bueno, los saludos y los agradecimientos los dejo para el próximo vídeo. Así que venga, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós.